Esa entrevista extraordinaria que hemos tenido con Celeste Fierro, la verdad, nos ha dejado un sabor de boca excepcional y nos ha traído muchísimos aportes de que cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se tiene que luchar, cómo no hay que dar el brazo a torcer. Pero vamos a continuar con el programa y tenemos ahora con nosotros a Carolina Valencia, que nos acompaña desde Colombia. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Francisco. Bueno, vamos a ver, hoy vamos a tratar un tema que es muy complicado, el tema de abusos a menores que se ha dado en una institución educativa en Colombia. ¿Es así? Sí, es correcto, Francisco, concretamente en una escuela de danza Ujú. Y me en gustaría Bogotá. pasar porque, bueno, explícalo tú. Iba a estar con nosotros Adriana Quintero, pero explica un poquito todo lo que ha pasado y lo que vamos a hacer. Bueno, Adriana, que es la directora de esta escuela de danza, que fue la persona que en un principio empezó con la denuncia con un video que ahorita en segundos vamos a ver. Ella no puede acompañarnos hoy porque está en una diligencia judicial precisamente por este caso. Y la compañera Valeria Zárate, que es psicóloga, no nos puede acompañar tampoco porque está bregando con su salud en un centro de urgencias en la ciudad de Bogotá, pero entonces quisiera que pasáramos el video de la denuncia que Adriana Quintero, la directora de la Escuela de Danza, hizo hace unos meses y luego hablamos sobre el tema. ¿Te parece? Muy bien. Nicolás, cuando quieras, proceda. Hola, mi nombre es Adriana Quintero, soy la directora de la compañía Corporus Danza y hoy desafortunadamente hacemos este video para informar algo que no debiera pasar en las academias de danza, en las instituciones educativas ni artísticas. Lo hacemos con el compromiso que tenemos frente a nuestras familias, a nuestra comunidad de la danza y en especial de nuestras víctimas. El pasado julio, en el pasado mes de julio, llega una madre de familia con su hija menor de edad a alertarme, a denunciar un caso de abuso de un profesor de la academia con su hija. Ella encontró el celular de la hija y empezó a leer los mensajes que eran bastante explícitos, sexuales, bastante pesados en el celular de ella. Ella nos muestra, desafortunadamente para nosotros, nos damos cuenta que no es una persona nueva, que no conozcamos, que no sepamos algo de él, sino es uno de los maestros más antiguos de la academia, persona en la cual confiábamos totalmente. Estamos hablando del señor Jorge Leonardo Mayorga, vinculado a Corporus Danza hace 10 años y que en ese momento quedé muy sorprendida, bastante decepcionada y la verdad fue un impacto para todos acá, tanto la comunidad de padres de familia, de bailarines y para todos. Nosotros escuchamos a la mamá, a la víctima y les dijimos que definitivamente teníamos que denunciar. Convencimos a la familia para que denunciara, hicimos el acompañamiento para la denuncia en la fiscalía, presentando las pruebas que fueron bastantes mensajes y bastantes pruebas encontradas en el celular. Teniendo en cuenta que era una menor de 14 años y lo que percibimos es que no fue un momento, un mensaje de un día, sino que llevaba 2 años enviando ese tipo de mensajes a la alumna. Que la verdad me parece algo de repudiar. A la fecha nosotros hemos estado pacientes y esperando que la fiscalía haga su trabajo, pero en vista que han pasado 3 meses y los casos son lentos, sentimos la necesidad de hacer esta denuncia para activar una alerta porque es un personaje conocido. Sé que es querido por muchos porque aquí lo queríamos, aquí le abrimos las puertas, no solo de la academia, sino personalmente de mi casa, de mi familia, y sé que muchas personas lo ven de esta manera.
Es una persona que trabaja con menores de edad todos los días, es una persona que baila con artistas famosos y que en este momento siento que estamos en alerta las academias que trabajamos con menores de edad, teniendo en cuenta que los abusos no son solo con menores de edad. Para nosotros es bastante complejo hacer esta denuncia y llegar a este momento, pero sentimos que tenemos que hacerlo. Es una responsabilidad social y cada denuncia considero que podría salvar una vida. Nosotros en el primer momento activamos el protocolo a protección a menores desde nuestra academia y informamos a las diferentes academias donde trabajaba con menores de edad para que activaran sus protocolos de seguridad, para que indagaran si de pronto habían víctimas en sus academias que de pronto no hubiesen notado y si llegara el caso denunciar. Pero nos hemos dado cuenta que no ha pasado nada, que él sigue trabajando con menores de edad y que desafortunadamente hacemos caso omiso a estas situaciones y posiblemente podríamos estar incurriendo en que hayan más víctimas más adelante o pase a casos más desafortunados. Entonces, por eso la responsabilidad social de denunciar. El hecho de denunciar como sociedad es el camino más justo para nosotros como maestros de danza, que no solo formamos bailarines, nosotros formamos seres humanos. Nosotros recibimos a los niños de sus padres donde los dejan en un lugar seguro y nosotros tenemos que ver que nuestros lugares de danza sean lugares seguros, donde el niño se le garantice su salud física, salud mental y salud emocional. Es importante que nosotros tomemos cartas en el asunto y nos apropiemos de estas situaciones. Detrás de cada denuncia hay una historia de dolor y lo más difícil para las víctimas es cargar con el silencio social. Este video lo hacemos para proteger a posibles víctimas, para que estas cosas no pasen, porque después de que nosotros nos enteramos de este caso en particular y lo hablamos con toda nuestra comunidad, padres y alumnos, empezaron a salir otros mensajes y nos dimos cuenta que este mismo personaje estaba mandando ya mensajes insinuantes a otras alumnas menores de edad. Entonces, lo ponemos acá en contexto a todos, es para que todos hagamos parte, conozcamos la situación y protejamos a nuestros niños y niñas y adolescentes. Es importante que nosotros asumamos esa responsabilidad. La responsabilidad no es solo de los padres, la responsabilidad también es de la sociedad y nosotros hacemos parte de esa sociedad. Cabe decir que este video está respaldado por las familias implicadas, por las víctimas, por las pruebas que se pasaron a la fiscalía y que es un caso que ya está escalado al CTI, que esperemos que pronto tengamos respuesta de él, pero pues mientras tanto considero que podemos empezar a hacer cosas nosotros como empezar a proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. En el primer proceso del caso se le mandó una carta al profesor explicándole que tenía que apartarse del cargo, por qué circunstancias. Hasta el día de hoy no he recibido una respuesta, nunca recibí una llamada, nunca recibí unas disculpas o por lo menos que viniera y me dijera algo. No sé nada de él, simplemente nos bloqueó a todos, nos bloqueó a los padres de familia, nos bloqueó a nosotros y ya, es lo único que sé. Y para terminar, la reflexión es que nosotros como directores tenemos que cuidar y proteger a nuestros bailarines. Nosotros estamos a cargo, a nosotros nos entregan los padres de familia, los hijos, con la certeza de que están en un lugar seguro, que están protegidos y tenemos esa responsabilidad. Yo los invito a escuchar, a cuidarlos y a actuar frente a cualquier cosa que pase, porque podríamos estar salvando vidas. Es importante que tomemos conciencia y asumamos la responsabilidad que nos corresponde. ¿Listo? Bueno, hemos escuchado. Carolina, ¿estás por aquí?
Sí, sí, aquí estoy. La verdad es que me he quedado choqueado un poco, ¿no? Muy Si se fuerte. queda uno consternado realmente. Sí, después de escuchar a Adriana Quintero este vídeo, no sé, yo quiero escucharte a ti. No, Es no te puedo realmente, decir, quiero escucharte. es realmente desolador tener que escuchar nuevamente una denuncia de abuso contra los niños, los menores, niñas, niños y adolescentes en Colombia. Eh, Solamente en 2024, Francisco, para ponerte un poco en contexto de lo que es la realidad en Colombia sobre esto, hubo más de 19.000 casos de abuso sexual en Colombia, más o menos una media de 50 por día, ¿sí? Este video me recuerda mucho también a un caso de este año que salió de un profesor, si así se le puede llamar en ese momento, eh, que abusaba sexualmente de niñas en un jardín infantil del Instituto de Bienestar Familiar, que es una entidad del gobierno, ¿sí? El hombre obviamente pues fue retirado de su cargo, fue judicializado, no se ha sabido mucho más de la suerte de este sujeto, pero son aberrantes los casos y hay casos diarios, entonces no podemos hacer, como dice Adriana, oídos sordos a todo lo que está pasando, tenemos que seguir denunciando porque es que los niños están protegidos no solamente en Colombia por la Constitución de 1991, sino a nivel global por Naciones Unidas, por muchísimas sanciones también de la Corte Suprema de Justicia. Aquí tenemos una ley desde 2006 que nos recuerda que los niños son sujetos de derecho y que sus derechos fundamentales tienen que ser garantizados, el derecho al cuidado, a la alimentación, a ir al médico, a una familia, obviamente a no tener violencia sexual ni de ningún tipo, a no ser explotado sexualmente, su integridad física, ¿sí? Y esto que está pasando con este hombre, que no sabemos aún si hay más víctimas, que es posible que las haya, no solamente menores, sino mujeres adultas ya. Eh, Tenemos que cortarle las alas, que cortarle el camino, porque realmente es vergonzoso que sigamos sosteniendo en la sociedad sujetos, individuos de este calibre, ¿no, Francisco? Sí, pero algo que me ha dejado preocupado después de escucharla es que dice que este señor o este individuo, no sé, sinvergüenza, no sé qué decirle, continúa trabajando con menores. O sea, algo está fallando, ¿no? En el sistema cuando está pendiente todavía de juicios o de lo que sea, pero, o sea, no le hacen una cautelar y sigue como tal cosa. ¿Qué es que está fallando en el sistema, Carolina? Este sujeto, yo lo llamo porque es que no puedo llamarle señor ni hombre, Ujú. eh, es profesor de danza, ¿sí? Y no solamente en Corpóreos Danza trabaja, que es la entidad donde es directora Adriana, sino en otras academias de danza de la ciudad. Y además es bailarín de espectáculos de cantantes famosos, ¿sí? Como una cantante que se llama, él trabaja para ella en sus espectáculos, en sus shows, y sigue además impartiendo clases según lo que sabemos o lo que aún no se ha procedido para que abandone sus cargos, porque se le solicitó a otras academias que también lo desvincularan, pero pues no se sabe, no sé, a día de hoy no sé si ya se ha logrado. Lo que sé es que las academias pues hicieron muy poco caso de la denuncia. Sé también que la citó a Adriana a una conciliación que se estará llevando a cabo en días posteriores a esta entrevista. Eh, una legislación contra los hombres. Creo que falta más depuración
al tener en cuenta perfiles de hombres en los puestos de educación o que están cercanos a los niños, porque cada vez vemos más casos de profesores, de cuidadores, y siempre el enemigo está en casa, ¿no? En este caso, en una escuela donde habían niñas, eh, pongamos de 10, 8 años a 17 años, en donde este tipo ejerce de profesor, pero además depredador sexual, ¿no? Entonces creo que sí falta más rigor institucional. Creo que falta escracharlos más en redes sociales, que salga más en los medios, que los medios pongan su cara en todas partes, eh, para que logremos por lo menos salvar a algunos niños. Es muy complicado el control de esto en un país tan grande como Colombia y en el mundo. Por ejemplo, esta Sí, mañana veía una noticia de un portal francés que acusó a Chain de promover, Chain, la plataforma china de ventas, de promover delitos sexuales porque Chain estaba vendiendo muñecas con apariencia infantil, muñecas sexuales con apariencia infantil. Esta denuncia la interpuso el defensor del consumidor en Francia y ya la Fiscalía francesa pues empezó el trámite y Chain ya sacó del mercado esto, pero ¿a qué punto, a qué nivel estamos llegando de mentalidad tan retorcida, tan degenerada, que es hacer una muñeca sexual con la forma y la cara de una niña? es una locura. Un tema también que escuchándote y escuchando, eh, muchas veces decimos por qué las víctimas no denuncian. Yo te voy a contar un caso que se me ha recordado. Bueno, nosotros teníamos un equipo de fútbol de críos, desde chavalines de 5 años hasta la edad juvenil de 16 años. Resulta que había un muchacho que era un poco que era el preparador físico, que venía con todas las categorías, y luego hubo ya al finalizar los últimos años que estuve yo por ahí, resulta que hubo un niño que denunció, un niño que tenía ya 10 años, que denunció a nosotros que estábamos en la directiva, que había sufrido un poco tocamientos por parte de tal, luego sí, salió del armario, dijo que era gay, tal y cual, vale, no pasa nada, era preparador físico, pero el tema es que había estado ejerciendo tocamientos, hasta donde nosotros sabemos, con todos los chavales. Bueno, cuando pusimos a hablar con los chavales para ver hasta dónde había llegado y dónde habían estado los límites, Ujú. recibimos, los padres se contactaron con nosotros, porque éramos de un pueblo, se contactaron con nosotros para que todo eso lo dejáramos oculto, porque no querían que la gente supiera que sus hijos podían haber sufrido tocamientos o abusos. Y bueno, tuvimos una discusión, pero volviendo un poco al traste, ¿cuántos temas no habrá que no se sepan? Porque no hay una concienciación real de lo que significa dentro de la sociedad o dentro de los colegios o dentro de las instituciones, ¿no? Esto te estoy hablando hace 17 años, ¿no? Pero en el tiempo, aquí en Latinoamérica todavía, que hay estructuras muy cerradas y son núcleos muy pequeños de pueblos, o hay conciencias todavía un poco retrogradas por parte de los padres que no quieren que se sepa que su hijo tal, como si su hijo fuera el culpable, ¿no? ¿Puede ser también una de las causas de que no se sepan más? Sí, claro, esa razón, ese razonamiento de que no queremos que se sepa porque todavía el sexo y más los abusos y las violaciones son un tabú en Latinoamérica, por ejemplo, Sí, pues ha hecho que muchas personas no denuncien esto que les ocurre a sus hijos, pero afortunadamente Colombia está en medidas contra estos abusos y acosos sexuales a las niñas y niños y adolescentes, está avanzando,
yo pienso que está avanzando porque las leyes están cambiando. El año pasado se aprobó también, por ejemplo, que sean apartados inmediatamente de las instituciones estos individuos, estos personajes que cometen este tipo de delitos que además dan cárcel de entre 12 y 20 años. Entonces el llamado, por ejemplo, que hace Adriana en este video es unámonos, denunciemos, ¿sí? Y que las escuelas que contratan a este hombre y a este señor y los músicos famosos, los artistas famosos, pues también lo saquen de todo lo que está él participando porque es un delincuente sexual, es un predador de niños, ¿sí? Entonces que nos acojamos a todas las normativas que hay en favor de los niños y que se haga acopio de esta noticia porque necesitamos que este señor realmente pague por lo que está haciendo. No sabemos cuántas más víctimas habrá. No sabemos si ya escaló de acoso a abuso, aunque yo pienso que lo que él escribió a esa niña Sí, es un abuso sexual directamente, entonces debería tener cárcel. Entonces sí se le pide celeridad a la Fiscalía de Colombia para que investigue este caso. Y bueno, afortunadamente yo te cuento, Francisco, y les cuento a nuestros radioescuchas que la Fiscalía ya activó afortunadamente todos los mecanismos, la niña ya pasó por medicina legal, ya está en tratamiento psicológico. Imagino que también la madre, que fue la que encontró esto, también está recibiendo este tipo de ayuda, que es la mínima que el gobierno tiene que dar frente a estos casos. bueno, pues esperemos que estas cosas o sea, no queden impunes. Nos mandan un mensaje, Sandra Patricia Cardona Flores. Gracias por el apoyo a este caso. La denuncia no ha generado nada y este señor sigue en la calle. Bueno, esperemos que siga por poco tiempo y que también los medios de comunicación, no solamente los alternativos, sino los medios de comunicación, pues tienen que ser, porque muchas veces es lo que hace fuerza también, ¿no? Las protestas en las calles y los medios de comunicación, que la prensa, quien sea, ¿no? Que no queden en el olvido y que no queden impunes estos hechos. Y porque, la que tú dices, bueno, no ha hecho nada, pero los mensajes ya llevaban un destino. No No, le han no dado un, sabemos si ha hecho algo. claro, no sabemos si ha hecho nada, que eso está pendiente de la justicia, pero Y yo, indudablemente lo que sí llevaba es una dirección, que está clara, el abuso. sí, y yo personalmente le digo a Sandra, la persona que escribió este mensaje, que me comprometo aquí con la directora Adriana, con las niñas, con las niñas abusadas o acosadas, que este caso va a salir en medios en Colombia, eh, porque definitivamente tenemos que erradicar esta violencia tan atroz contra los niños y niñas. Sí, sí, está claro, no es algo que se tenga que quedar impune. Bueno, el lío es que nos dice, el lío que si hablamos nos demandan y a nosotros, si nos castigan, bueno, pero a nosotros, a la prensa no nos van a castigar y aquí a las Oh, voces de la radio tampoco, así que vais a tener todo el apoyo y en todos los medios y bueno, lo trasladaremos también a los medios de España para que se sepa y aquí en Argentina. gracias. Sobre todo, pues que se sepa bueno, que estas cosas no pueden quedar impunes, que están los derechos de los niños y de las nenas y que no, vamos, que no, que ya está. La Es que Constitución no puede dice ser. claramente, los derechos de los niños, niñas y adolescentes están por encima de los derechos de todas las demás personas. Muy bien. Bueno, Carolina, pues un gustazo como siempre tenerte con nosotros aquí. La verdad que te extrañamos cuando no estás, te echamos de menos y sobre todo Gracias. trayendo Yo también a tan ustedes, importantes para la compañeros. sociedad. Me gustaría la semana que viene, si puedes estar, hay un tema que lo has comentado antes, que es se celebra este fin de semana La una CELAC, CELAC en la Santa cumbre de Marta, la CELAC. ¿no? Sí, sí. Claro que sí. Bueno, te comprometes la semana que viene a traernos sobre estas horas, la misma que hoy, a traernos un informe detallado de lo que acontece y, Claro que y- sí.
Francisco. Claro, porque es importantísimo. Hablaban antes tanto Ferry como Hugo del fortalecimiento que se puede significar esto para la cohesión de Latinoamérica y más en estos momentos tan graves de ese intrusismo norteamericano, tanto en Colombia, en Venezuela, como en los propios países del Caribe. Así que yo creo que es importante traer la noticia de la CELAC, de esta reunión que va a haber este fin de semana y que los pongan la semana que viene aquí Claro que sí. en la emisora. Y también vamos a tener a Adriana, después del día 12 de noviembre, vamos a tener a Sí, sí. Adriana Quintero para que nos cuente las novedades sobre el caso. Estaremos ahí y estaremos luchando por la verdad y por la justicia en todo el mundo y en estos casos más, porque se está tocando temas muy sensibles para nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Carolina, Gracias, por haber estado con compañero. nosotros. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Espacio publicitario. En Ditali Pizzas y Comidas